aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y dijo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se lo merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este día hemos estado meditando en las demás celebraciones, el Evangelio de San Mateo, también la primera lectura, y con ustedes quiero, y también una parte del Salmo. Con ustedes quiero meditar una partecita del Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y repara mis fuerzas. Es un salmo de esperanza en tiempos de dificultad. Un salmo que en estos tiempos difíciles pues, nos ayuda a confiar en la misericordia, en la bondad de Dios. Es un salmo que nos invita a el abandono de nosotros en las manos de Dios, con la seguridad de que Él se encargará de nosotros. Hoy más que nunca se necesita esta actitud de la confianza en Dios. Y confiar es abandono en las manos misericordiosas de alguien que se encarga de mí. Los expertos dicen que la traducción más adecuada es: el Señor es mi pastor, no me faltará. Allí no se está hablando de recursos, sino que está hablando de Dios mismo. Salmo 23, que es una oración de esperanza, en el que si el Señor es mi pastor, si Él es mi pastor, pues Él estará siempre conmigo. Eso es lo que los biblistas pues, han podido como descubrir de este texto. Quisiera, partiendo del pastoreo del Señor, que hoy también pensemos en cuáles son las características del pastor. Muchas veces nosotros, yo me refiero a sacerdotes y diáconos y predicadores, somos muy dados a decir: es que ustedes son malos pastores cuando ustedes en sus casas son sinvergüenzas. Entonces siempre miramos hacia allá.
Por lo general siempre decimos los pecados de ajo y allá, pero también es bueno que nos miremos y que nos hagamos una autocrítica. Yo también puedo ser un pésimo pastor y puedo representar mal a nuestro Señor. Y es bueno que entre todos como iglesia, pues también podamos ver con mucha naturalidad, con mucha objetividad para poder cambiar. La idea no es colocar el dedo en la llaga y quedar quejándonos y no cambiando. La idea es cuestionar y si yo tengo que cambiar, pues debo de cambiar. Si en este caso es el pastor, sacerdote, el obispo, el papa, el cardenal, en fin, los que estemos a frente, pues tenemos que cuestionarnos y tenemos que comenzar a mirar cómo le respondemos a Dios de la mejor manera. El pastor, el buen pastor, una cualidad del pastor es que marcha delante de las ovejas. ¿Sí? El pastor siempre marcha delante de las ovejas. Pues hoy es triste, muy triste ver cómo eso no está pasando. Hoy vemos con mucha preocupación y mucho dolor cómo son los fieles los que pareciera que van adelante y muchas veces los fieles pareciera que no tienen quién va al frente, como que no. Ahí sí pareciera entonces que van como ovejas sin pastor, sin pastor. La característica, insisto, del pastor es que va adelante. Hace unos días me llamó la atención y me cuestionó este señor Jim Caviezel, fue el que protagonizó La Pasión de Cristo. Y él hizo una crítica constructiva muy, muy interesante. Y él decía que lamentaba que en la iglesia habían sacerdotes que se rendían frente a los ataques contra las iglesias. Entonces él dice, veo que muchos se rinden, no dicen nada, están apabullados, llenos de miedo. Decía cómo él veía que muchos de nuestros pastores, obispos y sacerdotes se estaban rindiendo, que las imágenes son derribadas y no se dice nada. ¿Sí? Hay silencio en muchos, no en todos, pero sí en muchos, en muchos. Y dice cómo los verdaderos villanos son los que colaboran con el enemigo. Y uno puede colaborar con el silencio, siendo cómplice. Y estamos rodeados de eso. Y ahí ya hablaba de que tenemos traidores de la fe. Y que muchos actuaban como Judas, como Poncio Pilatos o como los fariseos. Y ahí decía él, ahí se incluye desde los laicos hasta los pastores mismos. Y lamentaba él cómo había tanto caos en eso, que él dice, no encuentro diferencia entre un sacerdote, un obispo y un político por la tibieza en la que están. Esto nos tiene que llevar, en primer lugar, a que veamos con objetividad los que no están como nosotros aquí, pues mirar y decir, bueno, sí, está pasando esto, tenemos que incrementar más la oración para que Dios nos dé la gracia de la fidelidad a los que lo estamos representando. Hay que orar. Pero también hay que comenzar también a provocar el cambio. Porque no es simplemente decir, entonces me quedo callado, no. También yo tengo que provocar y
Porque muchos de nosotros estamos muy tranquilos sin hacer nada, pues porque como no nos dicen nada, como no nos exigen, y estamos muy cómodos. Y de parte nuestra, los que estamos acá, tenemos que, uno, escuchar la voz de Dios en el pueblo. Escuchar la voz de Dios. Es muy lamentable que hagan más, se preocupen más los laicos por tener los templos abiertos, por la sacralidad en la liturgia, que los mismos sacerdotes y obispos que sí estudiamos durante varios años liturgia, que estudiamos durante muchos años dogma, ¿no? Sí, bueno, todo esto, toda la teología, que estudiamos historia de la iglesia, que estudiamos patrología, que estudiamos historia de la salvación. O sea, es una cosa ilógica. Que nosotros, que sí estudiamos durante años todo esto, nos veamos hoy cuestionados por muchas personas que parecieran que como que tienen más formación que nosotros. Entonces es bueno que también de parte nuestra, pues que nos dejemos sí, cuestionar y que escuchemos la voz de Dios. En la antigüedad había una fórmula muy bonita. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Se me olvidó. Ahora alguien dice, Padre, qué pena, yo quiero comulgar en la boca. Y a algunos les pegan unas vaciadas, las cosas más inhumanas. ¿Dónde está la misericordia que tanto hablan? ¿Tú sabes que tanto hablan? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está la cercanía a los descartados? Estos días al sacerdote, el padre Raúl, hablando de que muchos en la Iglesia Católica, precisamente por buscar ser fieles a la sana doctrina, hoy somos los descartados de la misma Iglesia. Y tanto que se habla, hay que acoger a los descartados, nada de descartados. Y nos están descartando. Es una cosa que uno no entiende, una cosa ilógica. Pero entonces en esto, pues de parte nuestra, pues tenemos que escuchar más. El sacerdote, quien está aquí tiene que aprender a escuchar más la voz de Dios. Pero es que a veces la misma soberbia no nos deja. Pero entonces hay que seguir, de parte de los fieles debe de entrar como la conciencia de que, oiga, en la iglesia es un cuerpo.